Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a aprender de una manera correcta cómo nosotros crear diferentes tipos de columnas que tal vez usemos, ¿no? Aunque no son muy típicas, por ejemplo como las columnas con capitel, ¿no? Que con este ejemplo se puede replicar en cualquier otro tipo de columnas. Entonces lo primero que debemos de hacer es irnos a nuestro programa Revit y como vemos acá ya tenemos, bueno, he creado unas rejillas básicas donde va a ser donde nosotros vamos a colocar nuestras columnas. Pero primero nosotros debemos de crear estas columnas con capitel de las cuales les he estado hablando, ¿no? Primero que tenemos que crear una nueva familia. Para crear una familia tenemos que irnos a inglés y tenemos que saber cuál utilizar. En este caso, métrica estructural, column, ¿no? Para que nos sea más fácil. Ahora, ¿qué es esto? En primer lugar, estas son líneas, como dice acá, ¿no? Planos de referencia. Y esto es lo primero que nosotros debemos de crear. Y tenemos que tener en cuenta que estas van a ser el centro. Eso hay que tenerlo muy presente. EQ significa que estos dos lados van a ser iguales, ¿no? Que se van a dibujar automáticamente. Y aquí, como podemos ver, estas medidas tienen un nombre. En este caso ancho y en este caso profundidad, ¿no? ¿Cómo se puede obtener esto? Muy fácil, en texto de etiqueta vemos que aquí tenemos los dos, ¿no? Entonces nosotros para crear una columna con capitel, primero debemos, como ya les dije, crear nuestros planos de referencia. Nos vamos a crear y planos de referencia. Hay que crearle dos a ambos lados. La medida por el momento no importa. ¿Por qué? Porque todo lo vamos a hacer que sea paramétrico. ¿Qué significa paramétrico? Que al momento de nosotros colocarle las medidas se van a dibujar automáticamente, ¿no? Que va a ser muy fácil. Colocamos dos medidas aquí y colocamos que sean iguales. Colocamos dos medidas del otro lado y también vamos a hacer que sean iguales, ¿no? En este caso no importa qué tan igual son. Y por último colocamos una medida que va a englobar estas dos medidas. Y aquí, ¿qué hacemos? Seleccionamos, le damos clic, no queremos que sea ni profundidad ni ancho. Vamos a ponerle en crear uno nuevo, parámetro de familia, y en el nombre le podemos poner ancho de capitel. Le damos OK, como ya está en cotas, longitud es el tipo de parámetro, le damos a aceptar, ¿no? Y aquí ya lo tenemos. Nos vamos a la otra medida y le damos ancho de capitel. Entonces, si es que nosotros, bueno, primero vamos bajándole un poco la medida de la escala, y si es que nosotros nos vamos a las propiedades o a los tipos de familia y le cambiamos estas unidades, por ejemplo a 500, vamos a ver que cómo se modifica automáticamente, ¿no? ¿Qué es lo que queremos en este caso? Si es que yo le cambio acá a 400, se cambia automáticamente igual del otro lado, ¿no? Entonces hasta el momento estamos bien, pero nosotros debemos de ver nuestra vista de atrás. En esta vista de atrás, ¿qué vamos a necesitar para, en este caso, hacer nuestras columnas con capitel? Dos líneas acá, ¿no? Dos planos de referencia. En estos planos de referencia vamos a hacer lo mismo. Seleccionamos medidas, le damos que sean iguales, y puede que no sean iguales, ¿ah? Eso también va a depender mucho de cómo ustedes están dibujando. Este es simplemente un ejemplo. Aquí le damos altura de capitel y le damos OK, ¿no? Ahora sí, vamos a crear nuestra columna. En crear nos vamos a extrusión. En extrusión vamos a rectangular y le damos ahí, ¿no? Le damos cerrar los candados. ¿Para qué? Para que se alineen a estos planos de referencia, ¿no? Y le damos OK. Ahora, si es que nosotros podemos ver y yo vuelvo a cambiar estas medidas, por ejemplo, que ya no son 400, que sean 500 y 500 y 500, yo le doy a aplicar y como ven la columna se hace del mismo tamaño que estos planos de referencia. ¿Por qué? Justamente por los candados que hay ahí, ¿no? Ahora nos vamos a back. En back podemos ver que no se ha creado la columna hasta arriba. Entonces nosotros podemos darle en alinear con mi plano
plano de nivel de arriba y le damos ahí, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que al momento de pasar al proyecto, estos se alineen a los niveles, ¿no? Y se alinea a la parte de arriba. Ahora vamos a crear el capitel. Podemos darle en extrusión y simplemente comenzamos a crear. Vamos a darle tal vez algo así, ¿no? Bueno, aquí podemos completar la figura, ¿no? Obviamente ya este es un modelo, algo que yo he creado así de mi mente nada más. Y en el 3D nos vamos acá. Y como podemos ver, no está pegado a la columna, ¿no? Entonces nos vamos a otra vista y aquí podemos ver que no está pegado, ¿no? Vamos a darle en alámbrica. Y lo único que tenemos que hacer es que se encadene, ¿no? En el 3D y regresamos acá. ¿Y ahora qué ha pasado? Bueno, es muy simple. Si es que yo voy nuevamente a tipo de familia y en ancho de capitel yo le doy tal vez 600, ven, se modificó automáticamente, ¿no? Vamos a darle algo ya un poco más exagerado, 1600, se modifica automáticamente, ¿no? Mitad y mitad. Vamos a cambiarle y vamos a dejarle en 500. Y con respecto a la altura, como yo ya lo creé en los planos de referencia, vamos a darle 1700. Y como ven, en los planos de referencia justamente se ha cambiado automáticamente en los puntos que yo le he hecho. Vamos a dejarlo en 500. Ahora vamos a cerrar todos los demás. Vamos a cerrar aquí y vamos a crearle un nombre, ¿no? Por ejemplo, aquí le podemos poner columna con capitel de 50 por 50. Vamos a ponerle columna. Bueno, ahora aplicar, aceptar. Y ahora creamos otro, pero con columna. Y ahora para crear otro simplemente vamos a comenzar a mover estas unidades. 600, 600, 600 y 600. Y ahora lo que nosotros podemos hacer es guardarlo con columna con capitel de 60 por 60. Y le damos a aplicar y aceptar. Entonces yo ya tendría dos tipos de columna, ¿no? Mi columna de 50 y mi columna de 60. En la columna de 50, ven, le cambiamos las unidades, debimos dejarle, ¿no? Ya está, tenemos columna de 50 y columna de 60, ¿no? Entonces damos a aceptar y vamos a dar WT. ¿WT para qué? Para que se abran los dos en mosaico, ¿no? Los dos proyectos que tengo. Entonces ahora, esto de aquí, esta columna, vamos a cargarla en el proyecto. Y como ven, aquí tengo primero la columna con capitel de 50 por 50. Vamos a colocarla en la rejilla primera. Entonces ahí ya tendría mis primeras columnas, ¿no? Por el momento no estoy viendo esto de conectada. Vamos a ponerle altura. Conectada en nivel 2. Y lo vamos a cambiar, ¿no? Columna de 60 y lo colocamos ahí. Vamos a darle en finalizar y ya lo tendríamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es que yo doy un 3D? Como pueden ver, ya se ha creado automáticamente las columnas. Como ya vimos, las dos primeras no le pusimos, ¿no? Creo que estaba con profundidad, ya ven. Entonces aquí va a ser 0 y ya sube, ¿no? Para verlas mejor, ambas al mismo nivel. Nivel 2 y aquí le damos 0 y sube. Entonces, como podemos ver, estas columnas ya están de manera correcta y es muy rápido, muy simple, muy sencillo. Y yo hasta aquí pudiera cambiar otra, ¿no? Vamos a ponerle columna con capitel de 70 por 70. ¿Y qué hacemos? Comenzamos a cambiar, ¿no? Punto 7 y punto 7. En otros tenemos punto 7 y punto 7. Le damos a aplicar, aceptar y ya puedo crear otra columna, ¿no?
Esta de aquí la vamos a cambiar a columna de 70 por 70. Como pueden ver, es más grande que las anteriores, ¿no? Que es esta, si no me equivoco. No, esa es la de 60, esta es la de 70, ¿no? Entonces, como pueden ver, esto es una manera muy sencilla y muy práctica de cómo podemos crear nosotros columnas que no tengamos. Espero les haya servido el video. Muchas gracias.